Nelson López para comentar sobre esto y todas las repercusiones también de este caso en el que recordemos todavía no se ha podido realizar la audiencia preliminar. Sí, Lucas, bastante interesante, muchísimo tiempo también sin haber realizado como se vendría siendo una audiencia preliminar ya de la información que se puede ir conociendo y realmente esperar, como ya veníamos mencionando antes también sobre acerca de esas prisiones preventivas, que realmente puede llegar a haber un proceso en el cual hasta puede llegar a salir de una circunstancia u otra por el mínimo de la prescripción de la causa. Entonces, eh, tenemos en cuenta que la pena mínima, digo bien, la pena mínima es la que también te puede ayudar en esas cuestiones. Sí, y sobre esta audiencia de revisión, Sebastián, ya estamos en comunicación con el abogado Nelson López Ruiz. Él es uno de los abogados de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, sobre quien nuevamente han decidido confirmar la prisión preventiva. Y sobre esto queremos conversar con el abogado Nelson López. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, Lucas, a tu compañera también, y saludos y respeto. Estamos acá con Sebastián Savera, doctor. Decíamos, se hizo esta mañana la audiencia de revisión de Reinaldo Javier Cabaña. Ofrecieron una fianza real importante, pero nuevamente se ha resuelto mantener la prisión preventiva de tu cliente, doctor. Y sí, la verdad es que yo todavía no tuve acceso a la resolución porque estoy por el camino todavía. Pero o sea, era de esperar porque evidentemente nosotros en el sistema judicial carecemos de jueces valientes para que hagan hacer cumplir la ley. Entonces, lastimosamente nos volvemos a encontrar con un revés en estas circunstancias, no porque no tengamos derechos o no porque no tengamos razones, sino porque evidentemente los jueces de garantía no sirven para garantizar absolutamente nada para el ciudadano. Ujú. Y se menciona, doctor, estoy leyendo acá lo que sería la resolución, una parte de esta resolución, eh, habla de la expectativa de los hechos punibles por los cuales está acusado tu cliente, que va de 5 a 15 años, incluso la expectativa de pena. Y mencionabas, doctor, en una entrevista anterior que te hacíamos, ya tu defendido está más de 4 años y 4 meses privado de su libertad. Y ustedes han recurrido incluso ya a instancias internacionales ante esta circunstancia por considerar que él ya tendría que estar en libertad, ¿verdad? Claro que él ya tenía que estar en libertad porque el artículo 236 del Código Procesal Penal es demasiado claro y no existe razones para que no se haga cumplir esa disposición legal. Recuerden que el artículo 127, mejor dicho, de la Constitución establece que la ley es de cumplimiento obligatorio. Se puede criticar a la ley, pero no se puede desobedecer. Eso dice la Constitución. En este caso, los jueces están desobedeciendo el artículo 236 del Código Procesal Penal, que establece un plazo máximo de duración de 2 años de la prisión preventiva. Entonces, evidentemente, quienes no tienen razón son los propios jueces que se convierten en un organismo auxiliar del Ministerio Público. Ujú. Porque recuerden ustedes que la prisión preventiva se decreta sobre la base de la necesidad del Ministerio Público para realizar una buena investigación del hecho punible. Nosotros ni siquiera ya estamos en la etapa de investigación del hecho, ya se ha sobrepasado esa etapa y además el Ministerio Público ni siquiera se presentó a la audiencia preliminar para justificar su necesidad de mantener la prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es la razón para el juzgado, para constituirse o para ponerse en lugar del Ministerio Público y decir que la prisión preventiva es necesaria todavía a los fines de investigación? Hay que recordar también que la prisión preventiva no tiene una finalidad punitiva, es decir, es al solo efecto procesal del procedimiento. En este caso es imposible que justifiquen de ese modo porque ni la necesidad, ni la utilidad, ni la proporcionalidad de la medida
vigente, en este caso prisión preventiva, se puede justificar razonablemente. Y eso es lo que considera la Corte Interamericana como una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Reconocido a nivel de Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en nuestro sistema jurídico es de cumplimiento obligatorio, de conformidad al artículo 137 y su concordante de la Constitución de la República. Doctor, mencionabas incluso esta resolución de esta audiencia como un nuevo revés, digamos, y ante esta circunstancia, digamos, ¿cuál sería el camino a tomar ahora? ¿Se va a esperar para plantear nuevamente una revisión o esto lo apelaría ante la Cámara? No, nosotros siempre vamos a ir agotando todas las instancias y una vez que agotemos vamos a ir cargando también en nuestra denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de no dejar ni una duda de que el Poder Judicial no sirve para garantizar derechos del ciudadano. Que el Poder Judicial se convierte en un aparato represivo que desampara al ciudadano ante circunstancias de violación de sus derechos humanos. La audiencia preliminar, doctor, pareciera ser que está un poco difícil que se realice ya por lo menos en este mes de febrero. Tengo entendido que hay algunos recursos que hacen alusión a la competencia de la doctora Alicia Pedroso que están todavía pendientes de resolución. Entonces, digamos, atendiendo también a que está próximo a cumplirse estos 5 años de pena mínima, digamos, o sea, cuando se cumpla eso y si no se hace la audiencia preliminar, de igual manera se tiene que resolver y dictar en el sentido de la libertad de tu cliente, doctor, en el caso de que se cumplan los 5 años, ¿verdad? Al menos la Corte Suprema de Justicia en el acuerdo y sentencia que dictó en el marco del habeas corpus que he planteado a favor del señor Reinaldo Cabañas, ha establecido, ha dejado claro que a partir del 7 de septiembre, que sería 5 años y un día, su privación de libertad sería absolutamente ilegitimada. Pero lo que no se concibe es por qué habría que dejarle a él, ¿verdad?, a cumplir la pena mínima, considerando que es que en ese sentido adquiere una connotación de anticipación de pena, no cabe la menor duda. Es decir, lo que se le hace a él cumplir la pena mínima con una característica de ejecución anticipada de condena que él no tiene aún porque el juicio ni siquiera tenemos a la vista en el horizonte, ¿verdad? Uh-huh. No sabemos cuándo se va a realizar y si es que se va a realizar este año, el año que viene o cuándo, ¿verdad? Porque sabemos muy bien cómo está cargado el sistema. Totalmente, doctor, y bueno, entonces... Y quisiera explicarte también la audiencia preliminar, sí, pues tiene muchos problemas para desarrollar por qué justamente no tenemos un juzgado que garantice derechos de los procesados. Es decir, tenemos una jueza en este caso, que solamente dicta resoluciones sobre la base del interés del Ministerio Público y desatiende los reclamos de los procesados sobre justos derechos. Ahora, entonces cada uno de los procesados, como hay intereses distintos, cada uno se siente agraviado y plantea incidente. Entonces, esa es la razón por la cual no se puede hacer todavía la audiencia preliminar, que a mi cliente no le conviene absolutamente para nada, porque si de haberse hecho la audiencia preliminar, por lo menos ese razonamiento no hubieran podido esgrimir para un rechazo de revisión de la medida cautelar, ¿verdad? Porque hasta eso alegan que estamos a puerta de una audiencia preliminar. Pero es difícil porque hay 24 o 25 imputados con distintos defensores y con distintos intereses. Ese es el problema cuando se amontonan demasiados procesados en un juicio con intereses distintos. Lo que se debió haber hecho era otorgar salidas a varias personas acusadas en este proceso cuyos casos no ameritan. Hay algunas personas que están ahí acusados por hechos que no ameritan para nada ir a juicio oral, pero bueno, el Ministerio Público decidió así. Eso es lo que dificulta
llevar adelante el proceso en forma ordenada. Ahora, doctor, sí, te escuchamos. No, no, eso nomás, Lucas. Sí, te quería nomás comentar también, doctor, al menos se está guardando lo que respecta a la audiencia preliminar ya desde hace 3 años prácticamente podemos decir, porque la acusación se presentó ya en el 2019, ¿verdad, doctor? Bueno, esa acusación fue objeto de recurso y fue anulada. ¿Verdad? Recuerden ustedes por el Tribunal de Apelación. ¿Por qué? Porque Claro, sí, se presentó sin los medios de prueba. Entonces hubo una apelación. Lógicamente que si hay una violación del derecho procesal del imputado, el imputado tiene derecho a, a cuestionar. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende y dice chicanero, ¿verdad? ujú, Pero ¿cómo no te van a defender? ¿Verdad? Es un derecho constitucional y es un derecho humano. Y el Ministerio Público facilitó, ¿por qué? Porque no cumplió el acto procesal en el plazo estipulado en la ley. ¿Y qué significa eso? Significa perder la oportunidad para presentar más adelante. Pero ¿qué pasa? Esta jueza, Alicia Pedroso, siempre la tira salvavidas. Por eso le decía que los jueces se convierten en salvavidas de fiscales irresponsables. Y bueno, doctor, vamos a quedar atentos a ver cómo va avanzando Y bueno, todo este y proceso acá. después, Lucas, Sí, y después saben ustedes que fue contra esa decisión de la Cámara que el Ministerio Público planteó una acción de inconstitucionalidad que duró casi 2 años y medio. sí, por ejemplo, ¿verdad? Y eso no es Ese es el imputable a recurso la que más defensa. tardó en Y eso hay que resolverse, doctor. recalcar, y eso hay que recalcar que esa es una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. No se puede cargar eso a la defensa y decir que la defensa incurrió en chicanería para demorar la realización de la audiencia preliminar. No es así. Doctor, y en el caso de ese recurso que plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo está avanzando? Digamos, nos dijiste que van a ir agotando acá también las instancias y van a ir agregando incluso lo que va surgiendo, digamos, en torno al proceso, a esa denuncia que presentaron, a ese recurso en realidad. Sí, lo que vamos a ir cargando, Luca, es los actos posteriores a la denuncia ya realizada a fin de ir demostrando que el Estado paraguayo no tiene la voluntad de reparar o de hacer cesar esa violación sistemática y continuada de los derechos humanos del señor Reinaldo Javier Cabañas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, llegado el momento, no cabrá duda de que el Estado paraguayo, a través de sus instituciones responsables, han incurrido en violación de derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad, desamparando a este ciudadano paraguayo en sus reclamos sobre su derecho a la libertad que le corresponde por ley y por la Constitución. ¿Y cómo está en ese sentido, doctor, tu defendido? Tengo entendido que él es empresario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le afecta también esto? Ya son 4 años, más de 4 años, 4 meses de privación de libertad. Y bueno, ¿cómo toma todo esto también tu cliente, doctor? Y lógicamente indignado, Luca, indignado, impotente, porque la ley le favorece, pero los jueces, los criterios de los jueces no. ¿Verdad? Y eso realmente indignante en un Estado social de derecho, ¿verdad? En una democracia republicana, ¿verdad? Por donde se tiene que poner en primer lugar la vigencia de la ley. Y si a él se lo considera que en algún momento infringió la ley, el Estado no tiene por qué hacerlo también con él. Él ya cumplió lo que tenía que cumplir, ¿verdad? Pagó anticipadamente con su vida un hecho que todavía no fue juzgado, Y bueno, privándosele no solamente de su libertad, sino el derecho a estar con su familia, el derecho al trabajo, el derecho a tener un ambiente más saludable. Recuerden ustedes que ujú, el lugar donde está cumpliendo privación de libertad es un lugar no deseable para nadie. totalmente, totalmente, doctor. Y bueno, te agradecemos mucho por este contacto y por tu tiempo, doctor. Desde acá vamos a seguir también de cerca el proceso de tu cliente y aguardando eh,
cualquier novedad que se pueda dar, ¿verdad? Sebastián, ¿tenés alguna consulta para el doctor antes de despedirnos? Sí, doctor, te saluda Sebastián Saavedra, buenas tardes. Precisamente Buenas tardes, mediante Sebastián. los procedimientos de igualdad procesal que se llevan dando, algunos de los acusados que están también en esta causa, o los imputados, mejor dicho, ya tuvieron salidas alternativas. Así mismo, justamente en mi exposición de esta mañana recalqué esa situación, ¿verdad? Que en esta misma causa hay personas que ya han recuperado su libertad, ¿verdad? A los 2 años, dándose cumplimiento al artículo 236. Sin embargo, para el señor Cabañas no, ¿verdad? Y asimismo, recalqué también la reciente resolución del Tribunal de Apelación que le benefició con arresto domiciliario a 2 condenados a pena privativa de libertad de 10 años. Imagínense ahora, personas condenadas ya, sobre quienes pesa ya una verosimilitud del derecho en razón de que hay una sentencia dictada, ¿verdad?, por un tribunal en un juicio oral y público. Si bien es cierto no está firme, pero por lo menos ya hay una declaración expresa. O sea, en el caso del señor Reinaldo Javier Cabañas no hay. el estado de la causa es más avanzado, doctor. Te refería al caso del ex ministro de Agricultura, Enzo Cardoso, ¿verdad, doctor? Exactamente, exactamente. Eso quiere decir que para este se aplica la ley, para este no, para este sí, para este no. Más o menos así funciona el sistema. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y por este contacto. Estamos atentos siempre acá desde PDS Radio y TV Digital. Muchas gracias, doctor. Gracias, Lucas. A sus órdenes siempre. Muy amable, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, así estábamos en comunicación con el abogado Nelson López. Reiteramos la información, la jueza penal de garantía Cintia Lovera ha ratificado la prisión preventiva de Reinaldo Javier Cucho Cabaña en el marco de esta causa conocido como Berilo. Nos decía el doctor, haciendo un poco la aclaración también, esa primera acusación que se presentó ya en el 2019, si no me falla la memoria,